Aquella mañana, antes de salir de su pequeño apartamento, Ana besó la frente de su hijo de 4 años. «Deséale suerte a mamá, mi amor», le susurró. El niño, con la seriedad de un sabio, le entregó un dibujo hecho con ceras de colores, un sol sonriente. «Para la suerte», dijo. Ana guardó el dibujo en su bolso como si fuera un amuleto sagrado. Era su único escudo contra el mundo, el recordatorio del porqué de su lucha, de su desesperada necesidad de conseguir ese empleo. La oficina de Innovatec era moderna y brillante, un contraste brutal con la opresión que sintió al entrar en la sala del gerente. Era una caja pequeña y sin ventanas, iluminada por una luz fluorescente que parecía absorber toda la vida y el color. Ana se sentó, su currículum sobre la mesa, y sintió cómo la ansiedad, una vieja conocida, comenzaba a atenazarle la garganta. El gerente, el señor Ferreira, hojeó su currículum con la displicencia de quien sabe que su decisión ya está tomada. No hizo preguntas sobre su experiencia ni sobre sus logros. Sus ojos se detuvieron en la sección de datos personales de la solicitud de empleo que ella había rellenado en la recepción, y entonces levantó la vista y la miró realmente por primera vez, con un juicio frío en su mirada. «Mire, su currículum es bueno, no lo niego», comenzó, su tono con una falsa pátina de sinceridad. «Pero he visto aquí en su ficha que es madre soltera». Dejó que las palabras flotaran en el aire, cargadas de insinuación. «Y para serle completamente honesto, nuestra política aquí es evitar contratar madres solteras. Dan problemas. Faltan cuando el niño se enferma, llegan tarde por la escuela. Buscamos un compromiso total y usted, por sus circunstancias, no puede ofrecerlo». La humillación fue instantánea y total. No fue solo el rechazo a un empleo, fue el rechazo a su persona, a su vida, a su sacrificio como madre. Se sintió juzgada, sentenciada y desechada, no por su capacidad profesional, sino por una circunstancia que era, para ella, la fuente de su mayor fortaleza. No pudo hablar, simplemente se levantó, asintió para no llorar y se dirigió a la puerta. Caminó a través de la oficina diáfana con la cabeza gacha, el rostro ardiendo de vergüenza, deseando que el suelo se la tragara. Pasó junto a filas de escritorios, sintiendo las miradas indiferentes de los empleados. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el frío metal de la puerta de salida, una voz tranquila la detuvo. «Señora, ¿se encuentra bien?» Levantó la vista y vio a un hombre joven, de aspecto discreto, que la miraba con una genuina preocupación. Era Marcos, el fundador y dueño de la empresa, una figura casi mítica que rara vez se aventuraba fuera de su laboratorio de innovación en el último piso. Con la voz entrecortada por las lágrimas que ya no podía contener, Ana le relató, tropezando con las palabras, lo que el señor Ferreira le acababa de decir. A medida que ella hablaba, el rostro amable de Marcos se endureció, sus ojos oscureciéndose con una ira fría y silenciosa. Cuando Ana terminó, él no dijo nada. Simplemente, con un gesto de una calma aterradora, le indicó que lo acompañara de vuelta a la oficina del gerente. Ferreira, al verlos, se levantó, una expresión de sorpresa y adulación en su rostro. «Señor Marcos, qué honor». Marcos lo ignoró. Se quedó en la puerta, con Ana a su lado, y su voz fue baja, pero cortó el aire como el filo de una navaja. «Ferreira, tenga la amabilidad de repetirle a esta candidata en mi presencia cuál es la política de contratación de mi empresa». Creyendo que estaba siendo puesto a prueba y orgulloso de su supuesta eficiencia, el gerente repitió, casi palabra por palabra, su doctrina prejuiciosa. Cuando terminó, Marcos lo miró fijamente. «Mi madre era soltera, Ferreira.
Limpiaba oficinas como esta por las noches para que yo pudiera ir a la universidad y construir esta empresa. Todo lo que usted ve aquí, todo lo que le paga su sueldo, se construyó sobre el problema y las distracciones de una madre soltera. Hizo una pausa y su siguiente frase fue una sentencia. «Está usted despedido». Se giró entonces hacia Ana, que lo miraba con una incredulidad absoluta. «Y usted, señora, está contratada. Empiece el lunes. Bienvenida a Innovatec». La historia de Ana es la de tantas mujeres talentosas a las que el mundo intenta dejar atrás. Antes de la pausa forzada en su carrera, era considerada una de las analistas de marketing más prometedoras de su generación. Poseía una mente analítica y una intuición para las tendencias del mercado que eran extraordinarias. Pero cuando el padre de su hijo la abandonó, Ana tomó la decisión de dedicarle los 2 primeros años de su vida exclusivamente a su pequeño. No se arrepiente de un solo día, pero no estaba preparada para el castigo que el mundo corporativo le impondría por su acto de amor. Su reingreso al mercado laboral fue un doloroso despertar. En cada entrevista sentía cómo su currículum brillante se volvía invisible en el momento en que mencionaba su maternidad. Los entrevistadores, hombres en su mayoría, la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Se enfrentó a un muro de prejuicios velados, a una cultura que castiga a las madres por la misma dedicación que celebra en los padres. Innovatec no era su primera opción, era la última puerta que le quedaba por tocar antes de rendirse. Marcos, por su parte, era el producto de la resiliencia de una de esas mujeres. Creció viendo a su madre hacer malabares imposibles para mantenerlo a flote, trabajando de día como costurera y de noche limpiando oficinas. Recordaba las noches en que la acompañaba al trabajo, haciendo sus deberes bajo la luz de un flexo, mientras ella fregaba los suelos de despachos como el de Ferreira. La ética de trabajo, la decencia y una feroz aversión a la injusticia se le grabaron en el alma. Construyó Innovatec con esos valores como cimientos. Sin embargo, a medida que la empresa creció de un pequeño garaje a una torre de oficinas, Marcos se fue aislando. Se sumergió en la programación y la innovación, su verdadera pasión, y delegó la gestión del día a día en ejecutivos con experiencia. No se dio cuenta de que estos gerentes, formados en una cultura corporativa despiadada, estaban pudriendo su empresa desde dentro, reemplazando la meritocracia por el favoritismo y la inclusión por una mentalidad de club de hombres. El incidente con Ana fue la bofetada que lo obligó a ver el monstruo que había crecido en su propia casa. El lunes, cuando Ana cruzó las puertas de Innovatec, el aire estaba cargado de electricidad. La historia del despido de Ferreira y su contratación se había convertido en una leyenda de oficina. No fue recibida con sonrisas, sino con miradas de reojo y susurros. No era una colega, era un símbolo, el capricho del jefe, la mujer que había costado el puesto a un hombre que llevaba 10 años en la empresa. La gratitud que sentía hacia Marcos se mezclaba con la incómoda sensación de ser una intrusa en territorio enemigo. La líder de la resistencia era una supervisora senior llamada Cynthia. Era la protegida de Ferreira, su leal segunda al mando y la heredera natural de su puesto. Hasta que Ana apareció. Cynthia era una mujer inteligente y ambiciosa, pero su visión del mundo se había formado a la sombra de su mentor. Veía la contratación de Ana como un acto de nepotismo sentimental y una amenaza directa a su propia autoridad y a la estabilidad del equipo. La motivación de Cynthia para convertirse en la antagonista de Ana era una mezcla tóxica de ideología y ambición personal. Por un lado, compartía sinceramente los prejuicios de Ferreira. Creía que Ana era una apuesta arriesgada. Por otro lado,
y más importante, veía en el talento de Ana y en su inaudito acceso directo al dueño un obstáculo insalvable para su propio ascenso. Si Ana triunfaba, su propia carrera, basada en la lealtad al antiguo régimen, quedaría estancada. El conflicto, central, por lo tanto, no tardó en estallar. Cynthia no podía atacar a Ana directamente, así que optó por una guerra de guerrillas. Su primera táctica fue el aislamiento. Convocó una reunión de emergencia para un proyecto clave, invitando a todo el equipo excepto a Ana. La excluyó deliberadamente de la conversación, asegurándose de que, cuando le asignaran su parte del trabajo, careciera del contexto y la información necesarios para tener éxito. La protagonista, Ana, sin embargo, no estaba motivada solo por la necesidad económica. Su lucha era también por la reivindicación. Quería demostrar a sí misma y al mundo que la maternidad no era un lastre, sino una escuela de alto rendimiento. Criar a un hijo sola le había enseñado a gestionar el tiempo, a resolver crisis, a ser más eficiente y resiliente que cualquiera de sus colegas sin hijos. Quería transformar el estigma en una medalla de honor. Así se estableció el campo de batalla. La contratación de Ana, un acto de justicia, en poética, la había colocado en una posición increíblemente vulnerable. Cada día era una prueba. Tenía que luchar no solo para demostrar su innegable talento, sino para sobrevivir en un ambiente hostil diseñado para verla fracasar. Cynthia y sus aliados no la veían como una colega, sino como un cuerpo extraño que el sistema debía expulsar. Ana, sin embargo, no era una víctima pasiva. La vida le había enseñado a ser una estratega, a observar, a anticipar. Comprendió de inmediato el juego de Cynthia. Sabía que no podía quejarse con Marcos. Parecería una niña que corre a los brazos de su protector. Tenía que demostrar su valía, no con palabras, sino con un trabajo tan impecable que fuera imposible de ignorar o sabotear. Su campo de batalla sería la excelencia. El primer proyecto asignado al equipo fue un análisis de mercado para un cliente potencial. Cynthia, como supervisora, le asignó a Ana la tarea más tediosa: analizar los datos brutos de la competencia. Y para asegurarse de que su esfuerzo fuera en vano, le entregó una base de datos que ella sabía que estaba incompleta, un conjunto de cifras diseñado para llevar a conclusiones erróneas. Era una trampa sutil, diseñada para hacerla parecer incompetente. Ana se sumergió en los datos. Durante días analizó los números, pero la historia que contaban era ilógica. Había inconsistencias, proyecciones que desafiaban cualquier lógica de mercado. La antigua Ana habría dudado de sí misma, habría asumido que el error era suyo. Pero la maternidad y la adversidad le habían enseñado a confiar en su instinto. Si los números no tenían sentido, no era por su culpa, sino porque los números mentían. Con una discreción absoluta, en lugar de confrontar a Cynthia, Ana utilizó sus habilidades de investigación. Se puso en contacto con un antiguo colega que trabajaba en una agencia de datos independiente y, a cambio de una futura recomendación, le pidió que verificara ciertas cifras clave. Su colega le confirmó sus sospechas. Los datos que le habían proporcionado estaban deliberadamente sesgados. Con la información correcta en su poder, Ana trabajó toda la noche, rehaciendo el análisis desde cero. En la reunión de equipo, cada analista presentó su parte. Cuando llegó el turno de Ana, no mencionó el sabotaje, simplemente presentó su análisis. Sus conclusiones eran tan lúcidas, sus ideas tan innovadoras y sus datos tan sólidos, que dejaron al resto del equipo en silencio. Al final, añadió con una calma estudiada: tuve que ajustar algunas de las cifras iniciales que me proporcionaron, ya que parecían no reflejar la realidad actual del mercado, pero la base de datos ya está corregida para futuros análisis.
El golpe fue un elegante jaque mate. Esa misma tarde, Marcos la llamó a su oficina. En su escritorio tenía el informe de Ana. «Buen trabajo», dijo, su expresión seria, «y un movimiento aún mejor». Dejó claro que entendía perfectamente lo que había sucedido. Cynthia no se detendrá, pero no puedes luchar contra ella en su terreno. No respondas a la política con más política, responde con excelencia. En esta empresa, a partir de ahora, los resultados son la única arma que importa. El arco de transformación de Marcos, de un dueño ausente a un líder activo, había comenzado. Se dio cuenta de que no bastaba con un acto de justicia, necesitaba una vigilancia constante. Empezó a pasear más por la oficina, a asistir a reuniones de equipo sin anunciarse, a escuchar en los pasillos. Estaba auditando el alma de su propia empresa y lo que descubría no le gustaba en absoluto. Ana, por su parte, entendió el consejo de Marcos, pero también sabía que la excelencia no era suficiente si estaba sola. Comenzó a buscar aliados, no entre los poderosos, sino entre los invisibles, como ella lo había sido. Identificó a un joven analista de datos, increíblemente brillante pero tímido, al que Cynthia ignoraba constantemente. Vio a una veterana coordinadora de logística, cuyo conocimiento era enciclopédico, pero cuya opinión nunca era solicitada, y comenzó a tejer su red. Se acercaba al joven analista para pedirle su opinión sobre un gráfico, elogiando su agudeza. Charlaba con la coordinadora en la cafetería, escuchando sus historias, absorbiendo su sabiduría. No estaba manipulando, estaba construyendo una comunidad basada en el respeto mutuo, un pequeño archipiélago de talento en medio de un océano de política tóxica. Cynthia observaba todo esto con un desprecio creciente. No entendía lo que Ana estaba haciendo. En su mundo, el poder se construía con alianzas secretas y favoritismos, no con amabilidad y colaboración. Veía la creciente popularidad de Ana no como un signo de liderazgo, sino como una nueva y más peligrosa forma de manipulación. Y se dio cuenta de que para vencerla tendría que subir la apuesta, pasar del sabotaje sutil a un ataque mucho más directo y personal. El arco de Ana, su evolución de una profesional agradecida, pero intimidada, a una líder segura, comenzó a acelerarse. Ya no se limitaba a defenderse, ahora estaba en la ofensiva. Pero su ofensiva no era de confrontación, sino de construcción. Su pequeño grupo de marginados se convirtió en una célula de innovación dentro del anquilosado departamento de marketing. La oportunidad para demostrar su valor como equipo llegó pronto. La empresa enfrentaba un problema con una campaña digital que no estaba dando resultados. El equipo de Cynthia había pasado semanas intentando arreglarla sin éxito, culpando al algoritmo, al mercado, a todo menos a su propia falta de visión. Ana y su equipo, en secreto, analizaron la campaña por su cuenta. En 2 días encontraron el problema. No era el algoritmo, era el mensaje. La campaña no conectaba emocionalmente con el público objetivo. Trabajando hasta tarde, crearon una contrapropuesta, una campaña completamente nueva, más audaz, más humana. Ana no se la presentó a Marcos a espaldas de Cynthia. En un movimiento de una audacia calculada, pidió la palabra en la siguiente reunión de equipo. Frente a una Cynthia estupefacta, Ana y su equipo presentaron su idea. No fue una crítica, fue una solución. El joven diseñador mostró un concepto visual impactante. El analista de datos presentó las proyecciones que respaldaban la nueva estrategia. Y Ana, con una calma cada vez más habitual, explicó la psicología detrás del nuevo enfoque. La propuesta era tan evidentemente superior que dejó a Cynthia y a su equipo sin argumentos. Marcos, que había asistido a la reunión sin anunciarse, vio todo. Vio la innovación,
la colaboración, el liderazgo, y tomó una decisión que cambiaría para siempre la estructura de poder de la empresa. Al final de la reunión, anunció la creación de una nueva unidad de estrategia e innovación y nombró a Ana como su directora, con su equipo de marginados como sus miembros fundadores. Para Cynthia fue una humillación pública. No solo le habían arrebatado el proyecto fallido, sino que Marcos había creado un departamento completamente nuevo, un reino para Ana justo al lado del suyo. La Guerra Fría se había convertido en una lucha abierta por el territorio y la relevancia dentro de la empresa. La nueva unidad de Ana se convirtió en un éxito rotundo. Liberados de la burocracia y la negatividad del antiguo departamento, produjeron una serie de campañas exitosas que revitalizaron la marca Innovatec. Ana demostró ser una líder excepcional, fomentando un ambiente de seguridad psicológica donde las ideas más audaces podían ser compartidas y debatidas, sin miedo al ridículo. Mientras la estrella de Ana ascendía, la de Cynthia comenzaba a apagarse. Su equipo, desmoralizado y viendo el éxito de la nueva unidad, perdió la motivación. Algunos de sus mejores talentos pidieron ser transferidos al equipo de Ana. Cynthia se fue quedando cada vez más sola, su autoridad erosionada, su resentimiento convirtiéndose en una obsesión peligrosa. Se dio cuenta de que su carrera en Innovatec tenía los días contados, a menos que pudiera eliminar a Ana de una vez por todas. El escenario para la confrontación final se presentó con la llegada del cliente más grande e importante en la historia de la empresa. Era un contrato multimillonario, una cuenta global que transformaría a Innovatec de una empresa en crecimiento a un jugador importante en el escenario mundial. Ganar ese contrato era el objetivo supremo de Marcos, la culminación de todos sus sueños. En la gran reunión general para anunciar el nuevo desafío, todo el mundo esperaba que Marcos dividiera el proyecto entre los dos departamentos. Pero Marcos, habiendo aprendido su lección, sabía que un proyecto de esa magnitud necesitaba una visión única y audaz. Se puso de pie y frente a toda la empresa hizo el anuncio que sellaría el destino de Cynthia. La responsabilidad total de liderar la propuesta para este nuevo cliente recaerá en la unidad de estrategia e innovación bajo la dirección de Ana. La decisión de Marcos fue una declaración de guerra y al mismo tiempo la máxima muestra de confianza. Para Cynthia fue la humillación final, una sentencia que la declaraba obsoleta e irrelevante. Pero para Ana fue el desafío más grande y aterrador de su vida. El futuro de la empresa, el sueño de Marcos, el sustento de todos sus compañeros, ahora descansaba sobre sus hombros. La gratitud inicial que sentía hacia Marcos se transformó en un profundo sentido de la responsabilidad. El proyecto se convirtió en el único foco de la unidad de estrategia e innovación. Trabajaron con una intensidad febril, alimentados por la adrenalina y la sensación de estar haciendo historia. Ana demostró ser una directora de orquesta magistral, coordinando los talentos dispares de su equipo para crear una sinfonía de ideas. La oficina se convirtió en su segundo hogar, un ecosistema de creatividad y colaboración que contrastaba con el silencio resentido que ahora reinaba en el antiguo departamento de marketing. Marcos se unió a ellos, no como un jefe, sino como un miembro más del equipo. Se sentaba en el suelo con ellos, participando en las lluvias de ideas, escribiendo código él mismo cuando era necesario. Estaba redescubriendo la alegría de construir algo desde cero, la misma alegría que había sentido en sus inicios en el garaje. Y mientras trabajaba codo a codo con Ana, su admiración por su inteligencia y su integridad se profundizaba, convirtiéndose en un afecto que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar.
Mientras tanto, Cynthia observaba desde su torre de aislamiento su resentimiento pudriéndose en una obsesión. Cada éxito del equipo de Ana, cada risa que oía desde su sala, era sal en su herida. Se dio cuenta de que su carrera en Innovatec estaba acabada. Su mentor había sido despedido, su autoridad usurpada, su equipo desmantelado. No le quedaba nada que perder, y una persona sin nada que perder es la más peligrosa de todas. Su mente comenzó a urdir un plan final, un acto de sabotaje tan catastrófico que, si ella caía, se aseguraría de arrastrar a Ana y a toda la empresa con ella. Ana, sin embargo, había aprendido a no subestimar la malicia de su adversaria. Sabía que Cynthia no aceptaría la derrota en silencio. Una tarde, reunió a su equipo. «Hemos hecho un trabajo increíble», les dijo, «pero no podemos ser ingenuos, debemos protegerlo. A partir de hoy, haremos copias de seguridad de todo nuestro progreso en un disco duro externo, fuera de la red de la empresa, cada día, sin excepción». Su equipo la miró, comprendiendo la gravedad de la advertencia. No era paranoia, era estrategia de supervivencia. Finalmente, después de semanas de un esfuerzo sobrehumano, la propuesta estaba terminada. Era una obra maestra, un análisis de mercado impecable, una estrategia de marketing audaz y creativa, y un plan de implementación detallado. Estaban listos. La presentación a los clientes estaba programada para el día siguiente. El equipo celebró con una mezcla de agotamiento y un orgullo inmenso. Habían llegado a la cima de la montaña. Esa noche, Cynthia ejecutó su plan. Esperó hasta la madrugada, cuando las oficinas estaban vacías. Usando una antigua contraseña de administrador que nunca había sido revocada, accedió al servidor central. Navegó hasta la carpeta del proyecto, una carpeta que contenía semanas de trabajo, cientos de archivos, el futuro de la empresa, y con un clic frío y deliberado presionó «Eliminar». No lo movió a la papelera, lo borró permanentemente, un acto de aniquilación digital. Pero su plan tenía una segunda parte, más cruel aún. No bastaba con que Ana llegara con las manos vacías, quería ser testigo de su ejecución. A la mañana siguiente se presentó en la sala de juntas principal, ofreciéndose para dar apoyo moral y tomar notas. Quería estar en primera fila para ver el pánico en los ojos de Ana, para acusarla de incompetencia frente a los clientes, para disfrutar de su caída final y definitiva. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina era de una expectación eléctrica. Los clientes, un consorcio internacional de alto perfil, llegaron y fueron conducidos a la sala de juntas. Marcos, Ana y su equipo caminaban por el pasillo, repasando los últimos detalles, la confianza brillando en sus rostros. No sabían que estaban caminando directamente hacia una emboscada, que el campo de batalla que creían haber preparado estaba, en realidad, completamente vacío. El arco de Ana estaba a punto de completarse. La mujer que había sido definida por la percepción que otros tenían de ella, que había sido víctima de prejuicios y sabotajes, ahora se enfrentaba a la prueba final. Pero esta vez no estaba sola ni desprevenida. Su viaje a través de la adversidad la había transformado. La timidez se había convertido en prudencia y la intimidación en una aguda conciencia estratégica. La antigua víctima se había convertido en una guerrera preparada. El proyecto se convirtió en el centro de la vida de Ana y su equipo. Trabajaron con una energía y una pasión que la empresa no había visto en años. Su sala de reuniones, antes un espacio olvidado, se transformó en un hervidero de creatividad. Las paredes cubiertas de pizarras con ideas, diagramas de flujo y análisis de mercado. No había jerarquías, solo un grupo de personas talentosas,
unidas por un objetivo común y por la fe que su nueva líder había depositado en ellos. Marcos, por su parte, se involucró en el proyecto de una manera que no lo había hecho en años. Pasaba horas en la sala con el equipo de Ana, no como un jefe que supervisa, sino como un colaborador más, fascinado por la dinámica que ella había creado. Vio a su equipo debatir, crear, desafiarse mutuamente con respeto. Estaba viendo el nacimiento de la cultura que siempre había soñado para Innovatec y se dio cuenta de que Ana no era solo una buena analista, era una líder nata. Mientras tanto, Cynthia observaba desde la distancia, consumida por el veneno del resentimiento. Cada risa que salía de la sala de reuniones de Ana, cada informe de progreso que llegaba a los oídos de Marcos, era una nueva tortura para ella. Estaba completamente aislada, una reina destronada en su propio reino, y en esa soledad su mente comenzó a trazar el plan para su venganza final. Sería un acto de sabotaje tan devastador que, si ella caía, se aseguraría de arrastrar a Ana y a toda la empresa con ella. Ana, sin embargo, ya no era la mujer ingenua que había entrado en esa oficina. Las batallas que había librado le habían enseñado a ser precavida, a anticipar los movimientos de su enemiga. Sabía que Cynthia no se quedaría de brazos cruzados. Una tarde reunió a su equipo. «Hemos hecho un trabajo increíble», les dijo, «pero no podemos ser ingenuos, debemos protegerlo. A partir de hoy, haremos copias de seguridad de todo nuestro progreso en un disco duro externo, fuera de la red de la empresa, cada día, sin excepción». Su equipo la miró, comprendiendo la gravedad de la advertencia. No era paranoia, era estrategia de supervivencia. Finalmente, después de semanas de un esfuerzo sobrehumano, el proyecto estaba terminado. La propuesta que habían creado era brillante, innovadora y sobre todo impecable. La presentación final era una obra de arte, no solo en su contenido, sino en su diseño. El equipo celebró, orgulloso de lo que habían logrado juntos. Se sentían invencibles, listos para presentar su obra maestra al cliente y asegurar el futuro de la empresa. La noche antes de la gran presentación, Cynthia puso en marcha su plan. Esperó hasta la madrugada, cuando las oficinas estaban vacías, usando una antigua contraseña de administrador que Ferreira le había dado y que el departamento de informática nunca había revocado. Accedió al servidor central de la empresa. Navegó hasta la carpeta del proyecto, una carpeta que contenía semanas de trabajo, cientos de archivos, el futuro de la empresa, y con un clic frío y deliberado presionó eliminar. No lo movió a la papelera, lo borró permanentemente, un acto de aniquilación digital. No contenta con eso, Cynthia preparó el segundo acto de su traición. Envió un correo anónimo al cliente, insinuando que había habido graves problemas internos en el desarrollo del proyecto y que la propuesta que iban a ver estaba plagada de errores e incompetencia. Quería envenenar el pozo antes de que Ana tuviera la oportunidad de beber de él. A la mañana siguiente, la atmósfera en la oficina era eléctrica. Los clientes, un importante consorcio internacional, ya estaban en la sala de juntas principal. Marcos, Ana y su equipo caminaban por el pasillo, sus rostros una mezcla de nerviosismo y confianza. Cynthia los observaba desde su oficina, una sonrisa de depredador en su rostro, esperando el momento en que el mundo de Ana se viniera abajo. El arco de Ana, que comenzó con la gratitud intimidada, la había llevado a un lugar de fortaleza proactiva. La mujer que había sido víctima de un sistema prejuicioso, ahora era una líder que se había ganado su lugar a pulso. Y lo más importante, había aprendido a confiar en esa voz interior que le advertía del peligro, una sabiduría nacida de la adversidad.
Ya no esperaba que el mundo fuera justo, se preparaba para cuando no lo fuera. Esta capacidad de transformar las heridas del pasado en la sabiduría del presente es una de las formas más poderosas de resiliencia. La historia de Ana nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de anticipar la tormenta y construir un refugio antes de que llegue. Si crees en el poder de la previsión y la preparación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir compartiendo estrategias de vida que nos empoderan a todos. El clímax de la historia de Ana, el momento que definiría su futuro, comenzó en la sala de juntas más importante de la empresa. Los clientes, un consorcio internacional de rostro impenetrable, esperaban. Marcos hizo una breve introducción, llena de confianza, y luego le cedió la palabra a Ana. Con una sonrisa serena, ella conectó su ordenador al proyector, lista para mostrar el fruto de semanas de trabajo incansable. Pero al abrir la carpeta del proyecto, su sonrisa se congeló. Estaba vacía. Un sudor frío le recorrió la espalda. Mantuvo la calma, pensando que era un error, un problema de la red. Accedió directamente al servidor de la empresa. La carpeta del proyecto seguía allí, pero estaba vacía. Cada archivo, cada documento, cada gráfico había sido borrado. No fue un error técnico, fue un acto de aniquilación digital. El sabotaje de Cynthia era absoluto y se había ejecutado a la perfección. ¿Algún problema, señorita Castillo?, preguntó uno de los clientes, su tono ya teñido de impaciencia. Cynthia, que estaba sentada en la mesa con el resto del equipo directivo para dar apoyo, aprovechó la oportunidad. Se levantó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Pido disculpas en nombre de mi equipo», dijo, su voz resonando en la sala. «Parece que ha habido una lamentable falta de preparación. La señorita Castillo, a pesar de su entusiasmo, quizás no estaba lista para la responsabilidad de un proyecto de esta magnitud». La acusación fue devastadora. No solo la culpaba del desastre, sino que la pintaba como una aficionada incompetente, confirmando las peores sospechas que el correo anónimo había sembrado en la mente de los clientes. Marcos miró a Ana, su rostro una mezcla de shock y una incipiente decepción. Por un instante, dudó. Por un instante, pensó que Cynthia podría tener razón, que había apostado por la persona equivocada. Pero entonces vio el rostro de Ana. Esperaba ver pánico, lágrimas, la misma parálisis que había presenciado en su primera entrevista. Pero no vio nada de eso. Vio una calma glacial. Vio la mirada de una guerrera que acaba de ver a su enemigo salir de las sombras. Ana, sintiendo la mirada de todos sobre ella, respiró hondo y se enderezó. Su momento de transformación final había llegado. Con una calma que silenció la sala, desconectó su ordenador. Luego, de su maletín, sacó el disco duro personal que había preparado. «Mis más sinceras disculpas por el retraso, señores», dijo, su voz firme y sin un atisbo de tartamudez. «Parece que hemos sufrido un fallo catastrófico e inesperado en el servidor esta noche. Afortunadamente, mi protocolo personal para proyectos de misión crítica incluye siempre una copia de seguridad externa y encriptada». Conectó el disco duro y en segundos la impecable presentación apareció en la pantalla gigante. El rostro de Cynthia se descompuso. El color huyó de sus mejillas, reemplazado por una palidez de puro terror. Había sido testigo de un fantasma. La mujer que creía haber destruido acababa de resucitar de entre los muertos digitales, más fuerte que nunca, gracias a su propia prudencia. Ana no le dedicó ni una mirada a Cynthia. Se dirigió a los clientes, su confianza ahora absoluta e inquebrantable. «Como iba diciendo», comenzó, «nuestra propuesta se basa en 3 pilares fundamentales: innovación, eficiencia y, sobre todo, confianza.
Inició su presentación. No era solo una exposición de datos, era una narrativa, una historia convincente que demostraba un dominio del tema tan profundo que dejó a los clientes cautivados. Cada palabra, cada gráfico, cada conclusión era una prueba de su brillantez y la de su equipo. Hablaba con la autoridad de quien no solo ha preparado un informe, sino que ha vivido y respirado el proyecto durante semanas. La presentación no era solo buena, era una obra maestra de estrategia de marketing, la culminación de todo lo que había aprendido y de todo lo que era. Cynthia se hundió en su silla. Cada palabra de Ana era un clavo en su ataúd profesional. Había apostado todo a una sola carta, a la destrucción total de su oponente, y acababa de ver cómo su oponente no solo sobrevivía, sino que usaba su propio ataque para demostrar una competencia y una previsión aún mayores. El juego había terminado y ella lo había perdido todo. La única pregunta que quedaba era cuán alto sería el precio de su traición. Cuando Ana finalizó su presentación, un silencio de profundo respeto llenó la sala. Los clientes intercambiaron miradas de aprobación. Estaban claramente impresionados, no solo por la propuesta, sino por la gracia y la competencia que Ana había demostrado bajo una presión extrema. El cliente principal se disponía a hablar, probablemente para confirmar el acuerdo y sellar el trato. Pero Ana levantó una mano, pidiendo la palabra una última vez. Su rostro ahora con una seriedad implacable. «Si me permiten, señores», dijo su voz tranquila y firme, «antes de pasar a las preguntas, hay un último punto que me gustaría abordar, un asunto de seguridad interna que ha quedado manifiesto esta mañana». La confusión llenó la sala. Cynthia sintió una punzada de pánico, sin entender qué podía venir a continuación. Ana volvió a manipular su ordenador y la presentación de marketing desapareció de la pantalla gigante. En su lugar apareció un registro de actividades del servidor, una serie de líneas de código y marcas de tiempo que para un profano no significaban nada. Pero para la gente de esa sala, el significado era terroríficamente claro. Ana, con la precisión de un fiscal, usó el puntero láser para señalar una línea de texto específica resaltada en rojo. «Como recordarán», comenzó, su voz fría y fáctica, «nuestra presentación original desapareció del servidor esta mañana. Al principio, asumí que era un fallo técnico, pero por precaución, mi protocolo de seguridad incluye hacer una copia del registro de actividad del servidor junto con el backup del proyecto». Su láser ahora rodeaba un nombre de usuario y una dirección IP. «Este registro», continuó, su voz sin un ápice de emoción, «muestra que todos los archivos de la carpeta del proyecto fueron eliminados permanentemente a las 2:15 de la madrugada, hora local. Y como pueden ver, la orden de borrado provino del terminal y de las credenciales de usuario de la supervisora Cynthia. La bomba finalmente había estallado y la onda expansiva golpeó directamente a su objetivo. Todas las cabezas en la sala se giraron al unísono hacia Cynthia. Ella se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de pánico y negación. «Eso es absurdo, es una mentira», exclamó, su voz aguda y estridente. «Ella es la que está mintiendo, debe haber falsificado ese registro. Me está incriminando para quedarse con mi puesto». Pero sus negativas sonaban huecas, histéricas, frente a la prueba, digital irrefutable, que brillaba en la pantalla para que todos la vieran. El arco de Ana había alcanzado su punto culminante. La joven que había sido humillada y silenciada ahora sostenía el destino de su verdugo en la palma de su mano. Y lo hizo no con gritos ni con rabia, sino con la calma implacable de los hechos.
Había aprendido la lección de Marcos. En el mundo corporativo, la mejor arma no es la emoción, sino los datos, la verdad verificable. Fue entonces cuando Marcos se puso de pie. Su rostro, normalmente sereno, era una tormenta de furia contenida. Se dirigió primero a los clientes. Les pido mis más sinceras disculpas por haberlos hecho testigos de este vergonzoso asunto interno. Les aseguro que este tipo de comportamiento no representa y nunca más representará los valores de mi empresa. Luego su mirada glacial se posó sobre Cynthia. «Cynthia», dijo, y su voz era tan fría que pareció bajar la temperatura de la sala. Su intento de sabotaje no solo ha sido un acto de una malicia increíble, sino que ha puesto en riesgo el futuro de esta compañía y de todos los que trabajan en ella. Está despedida. Usted y todos los que fueron cómplices en esto, recojan sus cosas. El equipo de seguridad los acompañará a la salida. La ejecución fue pública, rápida y brutal. La misma humillación que Cynthia había intentado infligirle a Ana, ahora se le devolvía multiplicada por 10, frente a los clientes más importantes y a todo el equipo directivo. Derrotada, recogió su bolso y salió de la sala sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Su carrera, construida sobre el prejuicio y el miedo, acababa de terminar en una ignominia total. Parágrafos 81-90. Faltan 20 para o final. Cuando la puerta se cerró tras Cynthia, un extraño silencio se apoderó de la sala. El cliente principal, un hombre que se había mantenido impasible durante toda la presentación, se puso de pie. Una amplia sonrisa de admiración se dibujó en su rostro. Extendió la mano, no hacia Marcos, sino directamente hacia Ana. «Señorita Castillo», dijo con un respeto absoluto. Su presentación fue brillante, pero su integridad y su coraje lo son aún más. Será un gran honor hacer negocios con usted y con su empresa. El acuerdo estaba sellado. La victoria de Ana era total y absoluta. En una sola reunión, no solo había salvado el contrato más importante de la historia de la empresa, sino que había expuesto a su enemiga y había provocado el principio del fin de la cultura tóxica que la había atormentado. Se había ganado su lugar, no como un regalo de Marcos, sino por derecho propio, a través de su talento, su resiliencia y su inquebrantable decencia. Así comienza la caída del polvo, la inevitable consecuencia del clímax. Después de que los clientes se marcharan, llenos de elogios y promesas de una larga colaboración, la sala de juntas quedó en silencio. Solo quedaban Ana, Marcos y los miembros del pequeño equipo que la había apoyado en su ascenso. Se miraron unos a otros, demasiado agotados para celebrar, pero con una sensación de triunfo y camaradería que era más elocuente que cualquier palabra. Marcos rompió el silencio. No se dirigió a Ana, sino al resto del equipo. «Lo que han hecho hoy», dijo, su voz llena de una gratitud genuina, «no ha sido solo un gran trabajo, ha sido un acto de lealtad y de valentía. Han demostrado ser el verdadero futuro de esta empresa». Validó no solo a Ana, sino a todos los que habían sido marginados y que habían apostado por ella. Uno por uno, los miembros del equipo se acercaron a Ana, felicitándola, abrazándola. Eran una familia, forjada en la adversidad y unida por el éxito. Cuando finalmente se quedaron solos, Marcos se acercó a Ana. La intensidad del día había dejado un rastro de vulnerabilidad en ambos. «Gracias, Ana», le dijo, su voz apenas un susurro. «Hoy no solo salvaste un contrato, salvaste el alma de mi empresa y me recordaste por qué la fundé en primer lugar». Para Ana, escuchar esas palabras fue la verdadera victoria. Más que el contrato, más que la derrota de Cynthia, la sensación de haber tenido un impacto real, de haber provocado un cambio positivo, fue la culminación de su lucha.
La mujer que había sido rechazada por ser un problema se había convertido en la solución. Su arco de transformación, de intimidada a líder, estaba llegando a su plenitud. Marcos se quedó mirándola, la admiración en sus ojos convirtiéndose en algo más profundo. Ferreira fue despedido por no saber reconocer el talento. Cynthia fue despedida por intentar destruirlo. El puesto de director de marketing ha estado vacante durante demasiado tiempo, dijo, y ha quedado dolorosamente claro que solo hay una persona en esta empresa con la visión, la integridad y el coraje para ocuparlo. Hizo una pausa, dándole peso a su siguiente frase. El puesto es tuyo, Ana, no como un favor, no como una recompensa, sino porque te lo has ganado, porque eres la mejor persona para este trabajo. Quiero que reconstruyas ese departamento. Quiero que lo hagas a tu imagen y semejanza, basado en el mérito, el respeto y la excelencia. La oferta era tan monumental, tan transformadora, que Ana se quedó sin aliento. La mujer que había entrado en esa empresa pidiendo una oportunidad para un puesto de nivel bajo, era ahora la jefa de todo el departamento. Miró a Marcos y en sus ojos vio no solo a un jefe, sino a un socio, a un aliado, a la persona que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Y aceptó. Aceptó con un sentido de la responsabilidad y una calma que ya se habían convertido en su firma. El viaje había sido brutal, pero cada herida, cada humillación, cada batalla la había preparado para este momento. Estaba lista, lista para liderar, lista para construir, lista para asegurarse de que nadie en su equipo volviera a sentirse como ella se sintió en aquella pequeña oficina sin ventanas. Parágrafos 91-100. Faltan 10 para o final. Así comienza la resolución, no con un estruendo, sino con el trabajo, silencioso y decidido de la reconstrucción. La primera acción de Ana como directora fue convocar una reunión con su nuevo equipo, los empleados restantes del departamento de marketing. Entró en la sala, el mismo lugar donde Cynthia había reinado con miedo, y se paró a la cabeza de la mesa. Todos la miraban con una mezcla de curiosidad, aprensión y escepticismo. Esperaban un discurso de victoria, quizás incluso una purga de los que habían sido leales a Cynthia. Pero Ana no tenía interés en la venganza. Su único interés era construir. Respiró hondo y deliberadamente eligió hablar en español, su idioma más vulnerable, el idioma en el que vivían sus inseguridades. Fue un acto de desarme, una forma de mostrarles quién era, sin máscaras. Buenos días a todos, comenzó, y su tartamudez estaba allí, suave, presente, pero ya no era el sonido del pánico, sino simplemente el ritmo de su voz. Sé que muchos de ustedes pueden sentirse incómodos o inseguros sobre el fe futuro. Quiero ser clara. Lo que pasó antes se queda atrás, continuó exponiendo su visión para el departamento. Habló de colaboración, de transparencia, de un ambiente donde las buenas ideas serían escuchadas sin importar de quién vinieran. No me importa su antigüedad ni sus alianzas pasadas, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Solo me importa una cosa, el buen trabajo. La meritocracia no será un eslogan en la pared, será nuestra única regla. La honestidad de su discurso, la vulnerabilidad de su propia voz al admitir su tartamudez, sin disculparse por ella, tuvo un efecto profundo. El equipo, acostumbrado a la política y a los juegos de poder, se encontró frente a un tipo de líder que no conocían. Una líder que no basaba su autoridad en la intimidación, sino en la autenticidad. Y en ese momento, Ana comenzó a ganarse no solo su obediencia, sino su respeto. Su siguiente acción fue una demostración de esa nueva regla. Anunció las primeras promociones en el departamento reestructurado.
El joven y tímido analista de datos que la había ayudado fue nombrado jefe de análisis de mercado. La veterana coordinadora de logística fue ascendida a jefa de operaciones de campaña. Estaba recompensando el talento y la lealtad, enviando un mensaje claro de que la era de los marginados había terminado. Desde la puerta de su oficina, Marcos observaba la reunión a través del cristal. Vio la transformación en tiempo real. Vio a la mujer que había defendido convertirse en la líder que él sabía que podía ser, y vio a su equipo antes desmoralizado comenzar a sentir una nueva energía, una nueva esperanza. Sintió un profundo orgullo, no solo por ella, sino por la empresa que estaban empezando a construir juntos. El arco de Marcos, del dueño ausente al líder activo y presente, se completó. Aprendió que la cultura de una empresa no se crea con carteles en la pared, sino con las decisiones que se toman cada día, con quién se promueve, a quién se despide y, sobre todo, a quién se empodera. El incidente con Ana había sido el sismo que lo despertó y ahora estaba decidido a reconstruir su empresa sobre cimientos más sólidos y justos. Inspirado por el liderazgo de Ana, Marcos anunció una reforma radical de las políticas de recursos humanos de toda la empresa. Creó un programa de apoyo integral para padres y madres trabajadores, con horarios flexibles, ayudas para guarderías y una política de tolerancia cero contra cualquier tipo de discriminación. La regla no escrita de Ferreira se convirtió en una lección histórica de cómo no se debían hacer las cosas. Innovatec, bajo este nuevo liderazgo dual, comenzó a florecer de una manera nueva. No solo aumentaron sus beneficios gracias a la brillantez del nuevo departamento de marketing, sino que se convirtió en un referente de cultura empresarial. Se ganó la reputación de ser uno de los mejores lugares para trabajar, un imán para el talento diverso y una prueba de que la empatía y la rentabilidad no solo no son excluyentes, sino que se alimentan mutuamente. Parágrafos 101-110, finais. La resolución final de esta historia no se encuentra en una gran victoria, sino en la tranquila normalidad del día a día. Se encuentra en Ana, ahora una líder respetada que sale de la oficina a una hora razonable para recoger a su hijo de la escuela sin miedo y sin culpa. Se encuentra en su capacidad de ser, al mismo tiempo, una ejecutiva brillante y una madre presente. La relación entre Ana y Marcos, forjada en la crisis y cimentada en el respeto mutuo, también encontró su propio y tranquilo cauce. La admiración profesional se había transformado en un afecto profundo. Veían el uno en el otro no solo a un socio de negocios, sino a un compañero de vida. Alguien que entendía las cicatrices y las luchas que los habían formado. Una tarde, meses después de la promoción de Ana, Marcos entró en su oficina. Ella estaba de pie, junto a la gran ventana, observando el ajetreo de la ciudad. Su departamento, ahora el más productivo y con la moral más alta de la empresa, era un testimonio de su liderazgo. Él se paró a su lado, en un silencio cómodo. «Pensaba en el día que te conocí», dijo él, «en la ironía. Ferreira te rechazó por ser madre soltera, creyendo que eras un riesgo, y resultó que eras la mejor inversión que esta empresa ha hecho jamás». La miró, su sonrisa llena de una calidez que iba más allá de la de un jefe. «Gracias a ti por darme la oportunidad», respondió ella, su voz con el suave ritmo de su tartamudez, que ahora aceptaba como a una vieja amiga, por ver algo en mí que ni yo misma veía. Él simplemente asintió, entendiendo todo lo que ella no decía. Su futuro juntos, tanto profesional como personal, era una promesa silenciosa en el aire. La historia de Ana es una lección poderosa sobre el prejuicio en el mundo corporativo y en la vida.
nos enseña que la fuerza de una empresa y de una sociedad no reside en sus reglas anticuadas o en sus jerarquías rígidas, sino en el potencial latente de cada uno de sus miembros, a menudo en aquellos que son injustamente marginados. El prejuicio, como el de Ferreira y Cynthia, no es solo un acto de crueldad, es un acto de ceguera. Ciega a las organizaciones, impidiéndoles ver a sus talentos más valiosos. ¿Cuántas Anas son rechazadas cada día, no por falta de capacidad, sino porque no encajan en un molde obsoleto? ¿Cuánto potencial se desperdicia en el altar de la discriminación? Por otro lado, la historia de Marcos nos enseña sobre la verdadera responsabilidad del liderazgo. Un líder no es solo el que tiene una visión, sino el que tiene el coraje de defenderla, de limpiar su propia casa y de crear una cultura donde la dignidad y el mérito son los únicos criterios que importan. Su acto de justicia no solo cambió la vida de Ana, sanó el alma de su propia empresa. Y finalmente, el viaje de Ana es un testimonio de la resiliencia. Nos muestra que la maternidad o cualquier otra circunstancia de la vida que la sociedad pueda ver como una distracción, puede ser en realidad la fuente de nuestras mayores fortalezas, la paciencia, la eficiencia, la capacidad de resolver problemas complejos bajo presión. Creemos que cada persona merece la oportunidad de ser juzgada por su talento y su carácter, no por prejuicios. Las historias como la de Ana nos inspiran a mirar más allá de las apariencias y a defender un mundo donde la inclusión no sea una opción, sino el fundamento de todo éxito. Si compartes esta visión, tu suscripción a nuestro canal nos ayuda a seguir contando historias que derriban muros y construyen puentes. Gracias por acompañarnos.